Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Soy y estoy súper emocionado de estar hoy con ustedes. Como saben, en este canal nos encanta hablar de nuestras series turcas favoritas, y hoy tenemos un tema que está que arde. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en el apasionante mundo de Halil İbrahim y Esla, un amor de película. Sí, amigos, vamos a hablar del final que todos estábamos esperando, el desenlace de esta historia que nos ha tenido al borde del asiento, suspirando, llorando y a veces hasta gritando a la pantalla. Vamos a analizar cada detalle, cada momento clave, y vamos a debatir si realmente fue el final que merecían Halil İbrahim y Esla. ¿Estuvieron a la altura de nuestras expectativas? ¿Nos dejaron con buen sabor de boca o con un vacío en el corazón? Prepárense porque hoy vamos a desmenuzar todo. Antes de empezar, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos sobre series turcas, dramas, análisis y mucho más. Activen la campanita de notificaciones para estar al día con todo el contenido. Y por supuesto, un gran abrazo a todos nuestros suscriptores fieles. Gracias por ser parte de esta comunidad. Bueno, manos a la obra. Para aquellos que no estén familiarizados con la serie, Halil İbrahim y Esla, un amor de película, es un drama turco que nos cuenta la historia de dos almas destinadas a encontrarse, pero separadas por las circunstancias, las familias y los secretos del pasado. Halil İbrahim, un hombre atormentado por su pasado y la búsqueda de venganza, conoce a Esla, una mujer fuerte, independiente y con un corazón enorme, que inevitablemente se enamora de él. Su relación es un torbellino de emociones, amor, odio, pasión, dolor, perdón, y por supuesto, muchos obstáculos. A lo largo de la serie, hemos visto a Halil İbrahim y Esla luchar contra viento y marea para estar juntos. Han superado traiciones, amenazas, mentiras y la oposición de sus familias, especialmente la de los padres de Halil İbrahim, quienes se oponen ferozmente a la relación. Hemos sido testigos de momentos de felicidad absoluta, de miradas que lo dicen todo, de gestos de cariño que nos hacían suspirar, pero también de momentos de angustia y desesperación que nos dejaban sin aliento. Y ahora finalmente hemos llegado al final. Ahora, vamos a sumergirnos en los detalles del final. Lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿se cumplieron las expectativas? ¿El final estuvo a la altura de la historia que nos contaron? En mi opinión, el final de Halil İbrahim y Esla, un amor de película, fue agridulce. Hubo elementos que me encantaron, que me hicieron sentir satisfecha con el destino de los personajes, pero también hubo aspectos que me dejaron con un sabor de boca un poco amargo, con la sensación de que algo faltó. Uno de los puntos fuertes del final, sin duda, fue la resolución de la trama principal, la venganza de Halil İbrahim. A lo largo de la serie, hemos visto cómo la sed de venganza consumía a Halil İbrahim, cómo lo transformaba y lo alejaba de Esla. En el final, vemos cómo finalmente logra cerrar ese capítulo de su vida y encontrar la paz. La forma en que se enfrenta a sus demonios, cómo perdona y se perdona a sí mismo, es un proceso de crecimiento personal que me pareció muy bien logrado. Verlo liberado de ese peso fue realmente gratificante. Pero profundizando un poco más en este punto, es importante analizar cómo se gestó esta resolución. Recordemos que la venganza de Halil İbrahim no era simplemente un deseo personal, sino una necesidad arraigada en su pasado, en la pérdida de su familia y en la traición que sufrió. A lo largo de la serie, hemos sido testigos de su sufrimiento, de su ira, de su incapacidad para perdonar. Vimos cómo la venganza lo consumía, lo aislaba y lo hacía cometer actos terribles. El final, en este sentido, nos muestra un Halil İbrahim transformado, que ha aprendido a dejar ir el pasado y a encontrar la paz en el presente. Esta transformación no se produce de la noche a la mañana, sino que es el resultado de un largo proceso de reflexión, de diálogo con Esla y, en algunos casos, de confrontación con sus propios demonios. Vemos cómo gracias al amor de Esla, Halil İbrahim comienza a cuestionar sus motivaciones, a replantearse sus decisiones y a darse cuenta de que la venganza no le traerá la felicidad que tanto anhela. Este proceso es lento y doloroso, pero al final, logra liberarse de la carga del pasado y encontrar la redención. En este sentido, el final de la venganza no es simplemente un punto y aparte, sino un verdadero punto final, una conclusión que nos permite ver a Halil İbrahim como un hombre nuevo, reconciliado consigo mismo y con el mundo. La escena en la que finalmente perdona a sus enemigos, o al menos a aquellos que fueron responsables de su sufrimiento,
es uno de los momentos más emotivos de la serie. Es un acto de valentía, de perdón y de liberación que marca el triunfo del amor sobre el odio. Otro aspecto positivo fue el destino de Esla. Esla es una mujer fuerte y resiliente que ha pasado por mucho. En el final la vemos florecer, encontrar la felicidad y construir una vida que realmente la llena. Su capacidad para perdonar, para amar incondicionalmente a Halil Ibrahim, y para seguir adelante a pesar de todo, es admirable. Me encantó verla feliz y realizada. Esla, a lo largo de la serie, se nos presenta como un faro de esperanza, un ejemplo de fortaleza y de determinación. A pesar de las adversidades, de las traiciones y del sufrimiento, nunca pierde la fe en el amor y en la bondad humana. Su amor por Halil Ibrahim es incondicional, y su capacidad para perdonar es admirable. En el final vemos a Esla recoger los frutos de su perseverancia, de su resiliencia y de su amor. La vemos feliz, realizada y construyendo una vida que la llena de alegría. Es importante destacar que el final de Esla no es solo una historia de amor, sino también una historia de empoderamiento femenino. Esla es una mujer que ha aprendido a valerse por sí misma, a defender sus ideales y a luchar por sus sueños. En el final, la vemos consolidada como persona, como profesional y como mujer. Su éxito es el resultado de su esfuerzo, de su valentía y de su determinación. Pero, ¿qué me dejó con ese sabor agridulce? Bueno, creo que en general, el final fue un poco apresurado. Sentí que ciertas tramas secundarias no se cerraron de la forma en que deberían, o que se resolvieron de manera un poco abrupta. Por ejemplo, la relación entre Halil Ibrahim y sus padres, aunque mejoró, sentí que podría haberse desarrollado un poco más. Hubiera sido interesante explorar más a fondo las consecuencias de sus acciones y ver si realmente logran construir una relación sólida. En efecto, uno de los puntos que generó cierta controversia entre los seguidores fue la resolución de las tramas secundarias. Si bien el desenlace de la historia principal fue satisfactorio, algunos personajes y situaciones quedaron un poco en el aire, sin una resolución clara o con un cierre que se sintiera completo. Por ejemplo, la relación entre Halil Ibrahim y sus padres, que fue uno de los ejes centrales de la serie, no tuvo un desarrollo final tan profundo como se esperaba. A pesar de que hubo momentos de acercamiento y de reconciliación, la dinámica familiar no se exploró completamente. Hubiera sido interesante ver cómo Halil Ibrahim lograba perdonar a sus padres por sus errores del pasado, y cómo estos, a su vez, asumían la responsabilidad de sus acciones. La falta de una resolución más profunda en este aspecto dejó un vacío en la historia, ya que la relación familiar era un elemento fundamental en la formación de Halil Ibrahim, y en su búsqueda de la venganza. Un final más elaborado en este sentido, con un proceso de sanación y de reconciliación más completo, habría enriquecido la narrativa y habría dado un cierre más satisfactorio a la historia. Además, me pareció que el final podría haber profundizado un poco más en el futuro de Halil Ibrahim y Esla. ¿Cómo sería su vida juntos? ¿Cómo enfrentarían los desafíos que se presentaran? Me hubiera gustado verlos envejecer juntos, ver cómo su amor maduraba y se fortalecía con el tiempo. En lugar de eso tuvimos un final feliz, sí, pero un poco genérico. Es verdad, el final de Halil Ibrahim y Esla nos regaló un final feliz, con la pareja principal unida y disfrutando de su amor. Sin embargo, este final feliz, aunque satisfactorio, no profundizó lo suficiente en el futuro de la pareja. Nos quedamos con la imagen de Halil Ibrahim y Esla juntos, pero no supimos cómo sería su vida en el futuro. Hubiera sido interesante ver cómo enfrentaban los desafíos de la vida cotidiana, cómo se adaptaban a las nuevas circunstancias, cómo fortalecían su relación a lo largo del tiempo. Verlos envejecer juntos, construir una familia y seguir amándose a pesar de las dificultades habría sido un final más completo y emotivo. La falta de este desarrollo en el futuro de la pareja dejó un vacío en la historia, ya que el final se sintió un poco abrupto y genérico. Un final que mostrara a Halil Ibrahim y Esla en diferentes etapas de sus vidas, enfrentando los desafíos y celebrando los éxitos, habría sido más satisfactorio y habría permitido a los espectadores conectar emocionalmente con los personajes de una manera más profunda. Otro aspecto que me generó algunas dudas fue la falta de ciertos personajes. A lo largo de la serie, hemos conocido a personajes secundarios que jugaron un papel importante en la vida de Halil Ibrahim y Esla. Algunos de ellos en el final brillaron por su ausencia o tuvieron una participación muy breve. Me hubiera gustado saber más sobre sus destinos, ver cómo sus vidas habían cambiado después de todo lo que vivieron.
La ausencia de algunos personajes secundarios en el final fue otro de los puntos que generó cierta decepción entre los espectadores. A lo largo de la serie, hemos conocido a personajes que desempeñaron un papel importante en la vida de Halil Ibrahim y Esla, y sus historias personales quedaron en el aire. Por ejemplo, algunos de los amigos y aliados de Halil Ibrahim, que lo acompañaron en su búsqueda de venganza, desaparecieron en el final sin una explicación clara. Sus destinos, sus relaciones y sus futuros quedaron sin resolver, lo que generó cierta insatisfacción entre los seguidores. También algunos personajes que tuvieron un impacto significativo en la vida de Esla, como sus amigos o familiares, tuvieron una participación muy breve en el final. Hubiera sido interesante ver cómo sus vidas habían cambiado después de todo lo que vivieron, y cómo sus relaciones con Esla habían evolucionado. La falta de una resolución clara en las historias de estos personajes secundarios dejó un vacío en la narrativa y impidió que los espectadores se despidieran de la serie de una manera completa y satisfactoria. Un final más elaborado, que incluyera a estos personajes y que resolviera sus tramas, habría sido más enriquecedor y habría dado un cierre más completo a la historia. En cuanto a la química entre los actores principales, ¿qué puedo decir? Burak Özçivit y Neslihan Atagül, la pareja protagonista, siempre han tenido una conexión increíble en la pantalla. Su química es palpable, su mirada transmite todo lo que sienten sus personajes. En el final, esa química brilló con más fuerza que nunca. Sus escenas románticas, sus miradas cómplices, sus gestos de cariño, me hicieron suspirar. Demostraron, una vez más, porque son una de las parejas más queridas del mundo de las series turcas. La química entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül fue sin duda uno de los pilares fundamentales del éxito de la serie. La conexión entre los actores, su capacidad para transmitir emociones y su complicidad en pantalla fueron fundamentales para que el público se enamorara de la historia de Halil Ibrahim y Esla. En el final, esta química brilló con más fuerza que nunca. Las escenas románticas, las miradas cómplices y los gestos de cariño entre los personajes fueron el reflejo de la fuerte conexión que existe entre los actores. La pasión, el amor y la ternura que transmitieron en cada escena emocionaron al público y dejaron en evidencia la gran química que existe entre ellos. Burak Özçivit y Neslihan Atagül demostraron, una vez más, porque son una de las parejas más queridas del mundo de las series turcas. Su talento, su profesionalismo y su conexión en pantalla fueron fundamentales para que la historia de Halil Ibrahim y Esla cautivara al público y se convirtiera en un éxito. Ahora hablemos un poco de la dirección y la fotografía. En general, la serie ha tenido una producción impecable, con una fotografía cuidada y una ambientación que nos transporta a los lugares donde se desarrolla la historia. En el final, la producción mantuvo el mismo nivel de calidad. Las escenas fueron rodadas con mimo, los paisajes eran impresionantes y la música, como siempre, nos acompañó en cada momento de la historia. La dirección y la fotografía de Halil Ibrahim y Esla fueron aspectos clave que contribuyeron al éxito de la serie. La producción se caracterizó por una alta calidad, con una fotografía cuidada y una ambientación que transportaba al espectador a los lugares donde se desarrollaba la historia. En el final, la producción mantuvo el mismo nivel de calidad. Las escenas fueron rodadas con mimo, con una atención especial a los detalles y a la estética visual. Los paisajes, como siempre, fueron impresionantes y contribuyeron a crear una atmósfera única y cautivadora. La música, otro elemento fundamental de la serie, también jugó un papel importante en el final. La banda sonora, compuesta por melodías emotivas y pegadizas, acompañó cada momento de la historia, realzando las emociones de los personajes y sumergiendo al espectador en la trama. La dirección, la fotografía y la música se combinaron para crear una experiencia visual y emocionalmente impactante. La producción de Halil Ibrahim y Esla demostró, una vez más, su profesionalismo y su capacidad para crear una serie de alta calidad que cautivó al público. Pero, ¿qué impacto tuvo el final en general? ¿Cómo nos hizo sentir? En mi caso, el final de Halil Ibrahim y Esla, un amor de película, me dejó con una mezcla de emociones. Por un lado, me sentí feliz por Halil Ibrahim y Esla, por haber encontrado la felicidad después de tanto sufrimiento. Me alegró ver que lograron superar todos los obstáculos y construir un futuro juntos. Por otro lado, sentí que el final podría haber sido mejor, que podría haber profundizado más en ciertos aspectos de la historia y que podría haber resuelto algunas tramas secundarias de manera más satisfactoria. El impacto del final de Halil Ibrahim y Esla en el público fue diverso, generando una mezcla de emociones y opiniones.
Por un lado, muchos espectadores se sintieron felices por el destino de los personajes principales, Halil Ibrahim y Esla, quienes finalmente encontraron la felicidad después de tantas dificultades. La idea de que el amor triunfa sobre la adversidad fue un mensaje positivo y reconfortante para muchos. Por otro lado, algunos espectadores sintieron que el final podría haber sido mejor, que se podrían haber profundizado más en ciertos aspectos de la historia y que se podrían haber resuelto algunas tramas secundarias de manera más satisfactoria. La sensación de que algunas historias quedaron incompletas o que el final fue apresurado generó cierta frustración en algunos seguidores. En general, el final de Halil Ibrahim y Esla generó una reflexión sobre el amor, la venganza, la familia y la superación personal. La historia nos enseñó que, a pesar de las dificultades, el amor puede ser el motor que nos impulse a seguir adelante y a encontrar la felicidad. El final, con sus luces y sombras, dejó una huella en el público y lo invitó a reflexionar sobre los temas que abordó la serie. Pero a pesar de todo, creo que el final de Halil Ibrahim y Esla, un amor de película, fue un buen cierre para una historia que nos ha emocionado y conmovido a lo largo de tantos episodios. Es una serie que nos ha hablado sobre el amor, el perdón, la venganza, la familia y la superación personal. Es una serie que nos ha hecho reír, llorar y, sobre todo, reflexionar sobre la vida y las relaciones humanas. A pesar de las críticas y de las posibles mejoras que se podrían haber realizado, el final de Halil Ibrahim y Esla fue un buen cierre para una historia que nos ha emocionado y conmovido a lo largo de tantos episodios. La serie nos habló sobre temas universales como el amor, el perdón, la venganza, la familia y la superación personal. La historia de Halil Ibrahim y Esla nos enseñó que el amor puede superar cualquier obstáculo, que el perdón es una herramienta poderosa para sanar las heridas del pasado y que la familia es un pilar fundamental en la vida de las personas. La serie nos hizo reír, llorar y, sobre todo, reflexionar sobre la vida y las relaciones humanas. El éxito de Halil Ibrahim y Esla radica en su capacidad para conectar con el público a un nivel emocional. La serie nos invitó a ponernos en la piel de los personajes, a sentir sus emociones y a vivir sus experiencias. El final, a pesar de sus imperfecciones, nos dejó un buen sabor de boca y nos recordó la importancia de amar, perdonar y seguir adelante. Ahora, me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Estuvieron de acuerdo con el final? ¿Les gustó? ¿Qué les pareció que faltó? ¿Qué les encantó? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas con ustedes. Compartan sus pensamientos. Y antes de que se vayan, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Muchas gracias por acompañarme en este análisis del final de Halil Ibrahim y Esla, un amor de película. Espero que les haya gustado y que hayamos podido compartir nuestras impresiones sobre esta serie que tanto nos apasiona. No olviden darle un like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos sobre series turcas. Tenemos muchísimos temas interesantes preparados para ustedes. Gracias de nuevo por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.